Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, como parte del módulo de literatura que estoy impulsando en mi canal, donde estamos conversando sobre el romanticismo, el modernismo, la generación del 27, la generación del 98, vamos a tener este video donde vamos a conversar un poco sobre quiénes integraron la generación del 27, cuáles fueron las motivaciones que tuvieron estos escritores para romper con los movimientos previos que fueron el romanticismo y el modernismo. Vamos a aprender también qué evento histórico, qué asesinato importante marcó la generación del 27 y vamos a comprender un poco por qué nació este movimiento. Sí, antes de continuar, si esta es la primera vez que estás viendo mi canal, te invito a suscribirte en el botoncito rojo y recuerda que el 50% de los temas que yo saco en mi canal son temáticas que ustedes me han pedido. Entonces, si quieren aprender cualquier tema de español, que yo analice una determinada novela, que entreviste a un determinado escritor, solo me lo tienen que dejar en la casilla de los comentarios y yo siempre escucho a mi comunidad. Entonces yo tengo dentro de mi canal dos videos previos donde aprendimos acerca del modernismo, aprendimos acerca del romanticismo, pero ahora vamos a aprender sobre otro movimiento literario que tuvo gran importancia y que se llamó la generación del 27. Bueno, ¿y en qué contexto nace la generación del 27? Bueno, resulta que la generación del 27 nace por un acontecimiento histórico importante que es que se estaban celebrando los 300 años de la muerte del gran Luis de Góngora. Entonces, varios escritores, personas involucradas con la literatura, cabe destacar que la mayoría de estos escritores eran personas muy cultas que provenían de familias acomodadas y que por tanto habían recibido una muy buena educación. Ellos se reúnen para celebrar la muerte de Luis de Góngora, el aniversario de la muerte, y entonces de esas conversaciones nace una profunda amistad y ellos deciden formar la generación del 27. ¿Quiénes integraron la generación del 27? Gerardo Diego, Jorge Guillén, Rafael Alberti y el gran Federico García Lorca, cuyo asesinato significó la fractura o el final de la generación del 27 como movimiento, porque al ser asesinado García Lorca, obviamente la mayoría tuvieron que salir huyendo de España. Entonces los estudiosos coinciden en que dos acontecimientos históricos muy importantes marcaron tanto el inicio como el final de la generación: el inicio, el homenaje a Luis de Góngora, y el final, el asesinato de Federico García Lorca, que fue un asesinato terrible. Hay quien dice que fue porque tenía ideas comunistas, hay quien dice que es porque era homosexual, y en el tiempo en que nace la generación del 27, desafortunadamente, no había la tolerancia que hay ahora en torno a la diversidad sexual. Sé que tenemos que avanzar mucho más, pero en ese tiempo era todavía peor. ¿Qué eventos históricos impactaron la generación del 27? Bueno, primero el reinado de Alfonso III. Este monarca inició su reinado en 1902 con el objetivo de modernizar al país y superar la profunda crisis económica en la que se hallaba España. También se produce la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Además, el movimiento obrero se dispara y comienza a pedir mejoras laborales, y es por eso que uno de los temas que están presentes en la generación del 27 son precisamente las reivindicaciones sociales. Es decir, que el movimiento surgió en cierta manera para hacer una fuerte denuncia social. También se produce la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930, algo que también marcó a la generación. Se forma lo que se le llamó la Segunda República Española entre 1931 hasta el estallido de la Guerra Civil, y además, pues obviamente se da el inicio de la Guerra Civil y el asesinato del poeta y escritor Federico García Lorca, lo cual produjo la disolución del grupo y que la inmensa mayoría de los miembros de la generación del 27 se tuvieran que ir a diferentes países. Y en cierta manera, aunque cada uno continúa escribiendo, la generación del 27 como tal, como grupo de poetas y escritores que se habían unido, se disolvió.
Ahora, ¿en qué contexto social nace la generación del 27? Bueno, primero había un gran crecimiento demográfico porque las personas estaban abandonando el campo y estaban migrando a las ciudades porque allí había una vida mejor, había mejores salarios, hay un cierto abandono del sector del campo, hay mucha tensión social ante la postura neutral que había adoptado España ante la Primera Guerra Mundial y un gran empobrecimiento de las clases trabajadoras y obreras. Y este empobrecimiento de las clases trabajadoras impactó mucho a los escritores de la generación del 27 porque ellos denunciaron esta situación en su poesía, en sus obras teatrales. Entonces siempre está presente esa marginación hacia la clase trabajadora y una fuerte crítica social a esta situación. Ahora, ¿cuáles fueron las principales características de la generación del 27? Primero, una cosa interesante es que rompieron con el sentimentalismo del modernismo y del romanticismo. Nosotros vimos en nuestros videos previos que estos movimientos habían nacido con el objetivo de difundir el arte por el arte. Es decir, no escribían los modernistas ni los románticos para hacer una denuncia social, para hacer ninguna mejora, sino que el único objetivo que ellos tenían era difundir el arte por el arte. La generación del 27 no apoyaba este tipo de escritura romántica o de poesía o de novelas con el simple hecho de expresar las emociones del escritor, sino que ellos consideraban que la literatura tenía que tener un compromiso social. Entonces, por eso es otra de las características de esta generación, que ellos utilizaron toda su poesía y sus obras teatrales, sus novelas, para reflejar su descontento con la marginación que había a la clase trabajadora. Eran progresistas porque ellos innovaron a la hora de escribir, tenían fuerte influencia de los escritores de vanguardia. Además, se caracterizaron por su libertad creadora. Ellos no querían ser imitadores, sino que querían innovar en la literatura, pero siempre dando una vista de respeto hacia los clásicos, como Luis de Góngora, por ejemplo, Machado. O sea, era una generación que se sentía orgullosa también de sus clásicos, pero que quería tener su propia voz. Ahora, ¿por qué se da esta ruptura con el sentimentalismo? Resulta que en el siglo XIX había triunfado el romanticismo y el modernismo, que eran generaciones que, si ustedes recuerdan, lo que querían básicamente era rescatar el arte. Pero la generación del 27 no apoyaba este tipo de posiciones, sino que ellos consideraban que el arte tenía que tener un propósito, la denuncia social de las injusticias que había. Entonces, el objetivo de la literatura era denunciar, era comprometerse con la clase trabajadora que estaba siendo explotada y que al final era la que generaba la riqueza, pero que no se quedaba con la riqueza. Y por eso el objetivo de la generación del 27 no era escribir por escribir, sino escribir para cambiar el mundo. Una bonita frase. Compromiso sociopolítico porque los escritores de la generación del 27 cultivaron una literatura que estaba muy vinculada a temáticas sociales y políticas. No escribían por el simple placer de escribir, por el simple placer estético como hacían otros movimientos, sino que querían comunicar y expresar ideas revolucionarias. Y estos artistas apostaban por una sociedad más igualitaria y estaban en contra de las clases sociales y del sufrimiento de la clase trabajadora. Eran progresistas en el área de la literatura porque ellos querían encontrar nuevas maneras de hacer literatura y de hecho lo hicieron. Tenían una visión progresista, buscaban construir su propia identidad artística y además pretendían lograr la renovación de las letras con la creación de este nuevo movimiento. ¿Por qué se dice que tenían libertad a la hora de crear? Porque ellos intentaron revolucionar el arte, romper con la imitación que había hasta este momento. Una cosa interesante de la generación es que ellos no seguían ningún formalismo métrico ni estilístico, a diferencia de los modernistas,
que buscaban la perfección del idioma, ellos no. La metáfora fue el recurso más utilizado en los autores de la generación del 27 porque le daba mayor profundidad a sus textos, pero no eran preciosistas como ocurría con los modernistas. Ellos dan una vista a los clásicos del siglo de oro español como Góngora, Garcilaso de la Vega, pero no con el objetivo de imitarlos, sino con el objetivo de innovar. Ellos buscaron no romper con la tradición, pero sí dar un toque nuevo y comprometido con causas sociales. Aquí tenemos algunos rasgos generales de la generación, de los escritores de la generación. Tenían edades muy similares, eran escritores muy contemporáneos, obviamente por eso entre ellos había una gran amistad, que es otra característica de la generación. Ellos eran muy amigos. Tenían mucha cultura literaria porque ellos tenían un origen familiar acomodado, muchos habían estudiado fuera del país o habían estudiado en universidades de prestigio y de renombre, y precisamente eso les permitía convertirse en buenos escritores. Por eso es que tenían un origen relativamente acomodado que les permitió estudiar a los grandes clásicos y perfeccionar su técnica. Tenían pensamientos políticos muy liberales, eran sumamente amigos. Una de las cosas que más impresiona a esta generación eran los fuertes lazos que había entre ellos. Hay muchas fotos de los miembros de la generación compartiendo juntos. Se conocieron en un evento cultural, como les mencioné anteriormente. Todos compartían el afán por modernizar la poesía y crearon un lenguaje generacional que admiraba lo clásico, pero también lo moderno. Ahora, se dice que la generación tuvo varias etapas. En la primera etapa hubo un predominio de la poesía dura, es decir, un tipo de poesía con escasa retórica, sin elementos decorativos ni sentimentalismo, una poesía dura. Al final del tutorial vamos a leer algunos poemas para que ustedes vean esto. Todos sus seguidores tenían una característica, y es que admiraban mucho a Juan Ramón Jiménez, el escritor de Platero y yo, y se caracterizaron por hacer un intento por recuperar los modelos de poesía clásica, pero en un nivel sobre todo formal y no de contenido. Hubo entonces en la generación una segunda etapa donde hubo un cierto intento de humanizar esa poesía dura que tuvieron en la primera etapa, muy influenciadas por Pablo Neruda y su obra Caballo Verde. En esta segunda etapa se desarrolla un movimiento muy importante que es el surrealismo, y los escritores de la generación del 27 comienzan a reflejar muchos problemas existenciales en su obra. De esta manera la poesía se convierte más bien en una forma de protesta política y social que no era tan característico al inicio de la generación, pero que sí ya a mediados de esta generación se vio de una manera más fuerte. Y una tercera etapa, una vez terminada la Guerra Civil Española, que se da entre 1936 y 1939, se produce desafortunadamente la disgregación del grupo de escritores. La mayoría tienen que exiliarse y solo se quedan en España Vicente Alexandre, Damaso Alonso y Gerardo Diego. Y esto ocurre porque se produce el asesinato de Federico García Lorca. Entonces cada poeta se ve obligado a salir del país o a reinventarse, a buscar su propia voz, ya sin la colaboración del resto de sus amigos, porque una cosa que hay que remarcar mucho en la generación del 27 es que sus miembros tenían una profunda amistad y se ayudaban mucho. Aquí están los miembros de la generación del 27, Jorge Guillén, Rafael Alberti, García Lorca, que fue asesinado, Pedro Salinas, Emilio Prados, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cornuda, Vicente y Manuel Alfaguerre. Y bueno, vamos a terminar este tutorial con dos poesías del gran Federico García Lorca, quien, como les dije, tristemente fue asesinado. Hay unos que creen que fue asesinado porque él tenía cierta inclinación hacia las ideas comunistas, pero otros dicen que lo asesinaron porque él era homosexual, y en ese tiempo, tristemente, había muy poca tolerancia a la diversidad sexual. Vamos a leerlo juntos
para que ustedes vean cómo las características de la generación se expresan a través de la poesía. Es verdad, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. De Federico García Lorca. Y hay otro que me encanta que se llama Quiero llorar mi pena. Quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero me quieres, siempre ardida con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte que no deja ni sombra por la carne estremecida. Bueno, y básicamente eso ha sido mi video sobre la generación del 27. Sé que se lo debía hacía un montón de tiempo, pero no había tenido el momento para sentarme a investigar un poco la generación. Pero bueno, ya aquí está el video y mañana voy a tener el video sobre la generación del 98, que también fue otra generación que marcó la literatura. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, dame un like y activa la campanita porque tengo nuevos videos todos los días. Bye bye.